Presentado la anatomía y fisiología del riñón y sabiendo que al nivel de este sistema podemos encontrar drogas que pueden usarse para aumentar la excreción de orina o bien como antisépticos urinarios, vamos a empezar con el primer grupo, que es el de los diuréticos. El origen etimológico del término diurético es lo primero que vamos a conocer en pro de descubrir su significado. En este caso podemos establecer que deriva del griego, exactamente de diuréticos, con K, que más tarde pasaría al latín como diureticus. Un diurético es toda sustancia que incrementa la eliminación de orina. Ya hemos visto orina, entonces recordamos que es el líquido amarillento que segregan los riñones y se almacena en la vejiga hasta que es expulsado del cuerpo a través de la uretra. Con la excreción de la orina se evacúan del organismo diversas toxinas y otros elementos, permitiendo el control de la presión arterial y también el balance electrolítico. Los diuréticos, entonces, son sustancias que favorecen la expulsión de la orina al incentivar la micción. De esta manera ayudan a reducir la retención de líquidos y por ende a minimizar la hipertensión, por ejemplo. Mientras que los diuréticos son útiles en diversos tratamientos médicos, también pueden generar efectos adversos. Por eso, su administración debe ser controlada con precisión por un médico. Entre las posibles consecuencias negativas de los diuréticos se encuentran una eliminación excesiva de sodio y potasio y las alteraciones metabólicas de la glucosa. Recordemos que el corazón es una bomba que funciona con sodio y potasio. Por ende, si estos dos elementos faltan, el corazón puede comenzar con fallas. Los diuréticos pueden provocar hipotensión, deshidratación y otros trastornos. Otro dato que se tiene en cuenta respecto de los diuréticos es que su efecto puede acrecentarse o reducirse según las interacciones con otros medicamentos. Por este motivo, el paciente debe comunicar cuáles son las medicinas o suplementos que normalmente se encuentra consumiendo. Los diuréticos tienen diversas formas de clasificación. Pueden clasificarse, por ejemplo, según su mecanismo de acción, en los de máxima acción, que son los diuréticos de ASA o diuréticos de potencia elevada, diuréticos de potencia intermedia, diuréticos de acción ligera, como las xantinas, como la cafeína, y también diuréticos ahorradores de potasio, como ya vamos a ver a continuación. De clasificarlos es la siguiente: inhibidores de la reabsorción de sodio, osmóticos o inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entre los primeros, o sea, los inhibidores de la reabsorción de sodio, hay tres subgrupos: los diuréticos de ASA o de potencia elevada, donde se encuentran la furosemida, la bumetanida, la toracemida. En este mismo grupo que inhiben la reabsorción de sodio tenemos los tiacídicos, como la bendroflumethiazida, la clorotiazida, la hidroclorotiazida, la clortalidona, la indapamina. Recuerden que cuando vimos los conceptos de potencia y eficacia, dimos como ejemplo la acción que tienen la clorotiazida y la hidroclorotiazida. Una es 10 veces más potente que la otra. En este mismo grupo también están los ahorradores de potasio, como espironolactona, amilorida y triamtereno.
Dentro de los diuréticos osmóticos se encuentran el manitol y la isosorbida. Y en el último grupo, la acetazolamida y la dorzolamida, los que son inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entre los diuréticos de asa, o sea, furosemida, toracemida, bumetanida, tienen como principal indicación el edema o la insuficiencia cardíaca congestiva refractaria, por lo que asociados con otro grupo, como es el de las tiazidas, en muchos casos son muy resistentes. También están indicados los diuréticos de asa en la insuficiencia renal aguda, en el edema pulmonar agudo secundario a insuficiencia ventricular izquierda. Los diuréticos de asa actúan a nivel de la porción ascendente del asa de Henle, inhibiendo la reabsorción de cloruro de sodio. Estos fármacos son conocidos como de techo alto o de cima elevada, pues se puede aumentar su efecto aumentando la dosis, a diferencia de lo que sucede con los diuréticos tiazídicos. Se prescriben con mayor frecuencia ya que son capaces de aumentar la diuresis incluso cuando el flujo sanguíneo renal está disminuido, lo que les confiere un valor especial en pacientes con insuficiencia renal. Estos diuréticos de cima elevada o de techo alto tienen un especial mecanismo de acción. Se trata de los diuréticos más potentes disponibles actualmente y provocan la excreción del 20 al 25% del sodio filtrado por los riñones. De ahí que también se los conoce como diuréticos de alto techo. Actúan fundamentalmente, como les dije, sobre la rama ascendente del asa de Henle en la nefrona, inhibiendo el transporte de sodio y cloruro desde el túbulo renal hacia el tejido intersticial, o sea, la reabsorción subtubular. Esto tiene un efecto adicional, ya que al llegar más electrolitos a la parte distal de la nefrona, también se reduce la reabsorción de agua, como consecuencia del aumento de la presión osmótica de la orina. Los diuréticos del asa inhiben el sistema cotransporte sodio-potasio-cloruro situado en la membrana luminal de las células de asa gruesa ascendente, esencial para la reabsorción fisiológica de estos electrolitos. Los diuréticos del asa parecen ser responsables del desarrollo de una acción venodilatadora, aunque se ignora si esta acción venodilatadora es de tipo directo o indirecto. Sí se sabe que se debe a la liberación de algún factor renal, posiblemente prostaglandinas. ¿Cómo es que eliminan el agua para reducir el edema? Pensemos que principalmente ellos son natriuréticos y cloruréticos, es decir, saluréticos. Recuerden, entre los compuestos naturales, el cloruro de sodio, de origen mineral. El cloruro de sodio es la sal común de mesa. Pensemos en épocas de humedad, si dejamos la sal abierta, se endurece. ¿Por qué? Porque esta sal, el cloruro de sodio, es muy higroscópico. Esto significa que tiene capacidad de absorber el agua. Entonces, en realidad, lo que hacen los diuréticos es eliminar el cloro y el sodio. Y como el agua se une fácilmente al cloro y el sodio, mientras el cloro y el sodio van pasando, o sea, mientras se efectúa su acción salurética, o sea, sale la sal, el agua le sigue por diferencia de presión. O sea, va atravesando los capilares y recogiendo el agua que está en el tejido intersticial para así sacarla y con ello disminuir el edema.
diuréticos de ASA incrementan la eliminación urinaria y en dosis altas producen dilatación venosa, por lo que se reduce la precarga y por ello es que tiene indicación en el edema agudo, aunque origina un efecto hipotensor. Este efecto venodilatador del que le hablaba podría contribuir significativamente al efecto diurético de este grupo de fármacos, aunque ellos no suelen ser más eficaces como hipotensores que las tiazidas y tienen muchos más problemas de desequilibrio electrolítico, aunque son muy parecidos entre sí. Provocan diversos efectos adversos, entre ellos la hiponatremia, que significa hipo poco. Na es la sigla de sodio. Tremia es la patología, o sea, bajo sodio. Es poco común, pero se trata de una complicación grave de la administración de diuréticos. Hay que tener en cuenta que los diuréticos tiazídicos suelen causar más este efecto que los de ASA, debido a que incrementan la excreción de sodio, excluyendo la dilución máxima de la orina. Se manifiesta de manera más frecuente en mujeres que recientemente iniciaron el tratamiento diurético y especialmente en las primeras 2 semanas, aunque posteriormente puede normalizarse. Otro mecanismo por el que ocurre la hiponatremia es que con la reducción del volumen efectivo circulante aumentan las concentraciones de angiotensina 2 y estimulan el centro hipotalámico de la sed, incrementando las concentraciones de hormona antidiurética, lo que provoca la retención del agua. El tratamiento de la hiponatremia leve secundaria a la administración de tiazidas comprende como primer paso la suspensión del fármaco, lo mismo sucede para los diuréticos de ASA, y también incluye la restricción de agua libre con reposición electrolítica. Los casos más graves y complicados con manifestaciones neurológicas requieren de la atención en una unidad de terapia intensiva con reposición de sodio aproximada de 0,5 mililitros por hora en las primeras 24 horas del tratamiento. Ahora, lo contrario a hiponatremia sería hipernatremia. Hiper significa mucho y es principalmente causada por los diuréticos de ASA. En el paciente adulto mayor con capacidad disminuida para concentrar la orina, la administración de estos fármacos reduce la reabsorción de cloruro de sodio, disminuyendo el gradiente osmótico necesario para la reabsorción de agua medida por la hormona antidiurética en los túbulos colectores y en presencia de hipocalemia e hipocalcemia, la respuesta a la hormona antidiurética disminuye aún más. Estos efectos en el paciente adulto mayor pueden verse potenciados en situaciones que impidan el acceso a la ingesta de agua como demencia, delirio o inmovilidad. Hipocalemia es una alteración común en el tratamiento con diuréticos de ASA y tiazídicos a altas dosis. En el tratamiento con diuréticos tiazídicos, en las primeras dosis, el potasio sérico puede ser de hasta 0,6 miliequivalentes por litro. La hipocalemia sobreviene debido al flujo incrementado de potasio por parte de la nefrona distal debido a una alcalosis metabólica o por un hiperaldosteronismo secundario. La disminución de la concentración sérica de potasio predispone a una ectopia ventricular, sobre todo en pacientes con cardiopatía previa e intoxicación por drogas digitálicas como digitalina o digitoxina que ya vimos en cardio. La hipercalemia
O sea, lo contrario suele manifestarse con la administración de diuréticos ahorradores de potasio que vamos a ver a continuación, sobre todo en los pacientes que tienen disminuida su tasa de filtración glomerular, así como en pacientes que estén en tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores del receptor de angiotensina 2 o antiinflamatorios no esteroides, así como en ciertas situaciones como acidosis metabólica o hipoaldosteronismo o hipoerenémico. En el adulto mayor se ha atribuido a la disminución de la respuesta beta agonista y la existencia de diabetes debido a la incapacidad para eliminar la sobrecarga de potasio. Respecto de la hipomagnesemia, o sea, bajo magnesio, los diuréticos de asa y los tiacídicos incrementan la excreción urinaria de magnesio. Y el tratamiento a largo plazo con estos diuréticos produce una disminución importante de magnesio en el plasma, aunque en el adulto mayor ocurre con mayor frecuencia en los que reciben dosis altas de diuréticos de asa por largos periodos. La hipomagnesemia frecuentemente coexiste con hiponatremia e hipocalemia. Cerca del 41% de los pacientes con hipocalemia cursan también con hipomagnesemia. La hipomagnesemia puede sospecharse por cambios electrocardiográficos, por ejemplo, prolongación de los intervalos QT y PR, ensanchamiento del QRS o depresión del ST, o bien por hallazgos neurológicos o neuromusculares. Se ha planteado que la corrección de las concentraciones de magnesio tiene efectos favorables en el control de la presión arterial, la aparición de arritmias, sobre todo de las taquiarritmias. Estos efectos solamente son visibles si existe déficit de las concentraciones de magnesio, no así si las concentraciones son normales. Respecto a hipo e hipercalcemia, los diuréticos tiacídicos pueden tener como efecto adverso la hipercalcemia debido a que aumentan la reabsorción proximal de calcio e incrementan la reabsorción de calcio en el túbulo distal. La administración prolongada de diuréticos de asa puede producir hipocalcemia. También como efectos adversos se pueden encontrar trastornos ácido-base. La alcalosis metabólica moderada es común con el tratamiento con diuréticos tiacídicos, particularmente a dosis altas. La alcalosis metabólica severa es mucho menos frecuente, pero cuando ocurre se asocia mucho más con diuréticos de asa. La acidosis metabólica secundaria a tratamiento con diuréticos se debe a la contracción del espacio extracelular causado por las pérdidas de bicarbonato relativamente libre de líquido. Todos los diuréticos ahorradores de potasio, o sea, los de otro grupo que ya veremos, pueden causar acidosis metabólica hipercalémica, sobre todo en adultos mayores y pacientes con enfermedad renal, poniendo en grave riesgo la vida. Otro efecto secundario es la hiperuricemia, causada principalmente con los diuréticos tiacídicos, porque incrementan hasta en un 35% las concentraciones, ya que disminuyen la depuración de urato. Esta disminución de urato puede vincularse con el incremento en la reabsorción secundaria o la depresión hídrica relacionada con el efecto del diurético, debido a que ambos, o sea, las tiacidas y el urato, compiten por la misma vía de transporte. Esta hiperuricemia es dosis dependiente y puede precipitar un ataque de gota en pacientes con concentraciones mayores de 12 miligramos por decilitro de ácido úrico.
El tratamiento en los pacientes que padecen este efecto adverso de hiperuricemia es, en primer lugar, suspender el diurético, sobre todo si es diacídico, y solo en los que ya tenían antecedentes de gota debe iniciarse de manera cuidadosa el tratamiento con allopurinol y mantener el diurético a la menor dosis posible para obtener sus efectos. Respecto a la hiperglucemia, o sea, elevación de los valores normales, ya vimos diabetes, de azúcar. En esquemas terapéuticos a largo plazo, las tiazidas pueden ocasionar intolerancia a la glucosa e incluso pueden desencadenar la aparición de diabetes mellitus. Este efecto posiblemente esté asociado con la hipocalemia, o sea, con la disminución del calcio inducida por la administración de diuréticos, porque la deficiencia de potasio inhibe la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas. Sin embargo, esto no está del todo comprobado. La intolerancia a carbohidratos ha mostrado también ser dosis dependiente, aunque es menos común con la aplicación de los diuréticos de asa. Y no se ha observado con ahorradores de potasio como la espironolactona. Esto es reversible si se suspende la administración del fármaco. La recomendación es vigilar de cerca las concentraciones de glucemia en los pacientes en los que se administren diuréticos tiazídicos y tengan factores de riesgo de diabetes mellitus. Otro efecto adverso que puede provocar es la dislipidemia. De igual manera, se ha observado con las tiazidas incremento en las concentraciones de colesterol sérico y de triglicéridos, pero todos los diuréticos pueden causar trastornos en los lípidos. El mecanismo por el que esto ocurre no está del todo comprobado, pero se le ha atribuido a la activación refleja del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático por la depresión de volumen, o sea, por la disminución de volumen. Algunos otros difieren sobre todo en el tiempo que deben tomarse los diuréticos para ocasionar este tipo de efectos. Tenemos otro grupo que son los diuréticos tiazídicos de acción intermedia. Acá estoy viendo que hay un error de ortografía. Tiazídicos es con Z, porque vienen de las tiazidas. Los ejemplos son la altiazida, la bendroflumetilazida, la hidroclorotiazida, la clorotiazida, la mebuticida. Y hay algunos otros diuréticos que son afines a ellas, que son la clopamida, la clortalidona, la indapamida y la xipamida. Se utiliza para tratar la hipertensión ligera y normalmente eliminan menos cantidad de sodio que los diuréticos más potentes. Recién me explayé en el caso de los efectos adversos porque como son comunes a estos también, ya los incluí cuando hablé sobre los de ASA. Ya podrán, al reescuchar el audio, podrán ver que algunos tienen efectos adversos comunes. La principal indicación para los diuréticos de potencia moderada o los diuréticos tiazídicos con Z es en el edema, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la hipertensión, en la hipercalciuria idiopática con cálculos recurrentes y en forma nefrógena de diabetes insípida.
Tienen muy buena disponibilidad cuando se absorben por vía oral y tienen un efecto diurético más moderado que los diuréticos de asa. Producen una excreción del 5 al 10% del sodio filtrado. También, como los diuréticos de asa, actúan sobre el sistema de cotransporte de sodio y cloruro. Pero en este caso, sobre el situado en las membranas luminales. Recuerden que los otros eran en el asa de Henle. Esto está en las membranas luminales de las células del túbulo contorneado distal. Eh, con esto se impide la reabsorción de sodio cloruro. También hay una pérdida de potasio que puede ser intensa. Esta es la hipopotasemia que pueden provocar. Probablemente sea debido a un fenómeno secretor intensificado por el aumento de la concentración de sodio en el filtrado. Los diuréticos tiacídicos también tienen efectos vasodilatadores directos, así como una cierta acción hiperglucemiante, como ocurre con otros vasodilatadores. También tienen efectos metabólicos como hipertrigliceridemiante, el hiperuricemiante, el hipercalcemiante, etcétera, que ya les comenté anteriormente. Que se trata con un paciente que necesita del uso de diuréticos, hay cuidados desde el lado de la enfermería que deben tenerse en cuenta. Primero, averiguar sus antecedentes médicos para saber si es un paciente diabético o tiene una enfermedad renal, si es un paciente cardíaco que usa digoxina o digitoxina, si es un paciente depresivo que usa litio, si es un paciente hipertenso que tiene otra medicación como antihipertensivos, también si tiene gota, si está embarazada o si está en lactancia. Y se debe orientar siempre respecto del tratamiento. No hay que olvidarnos de monitorear siempre, o sea, de cada tanto pedir valores al laboratorio para controlar la urea, la creatinina, la glucea o el ácido úrico. Y es muy importante medir los niveles de sodio, potasio y cloruro antes de iniciar cualquier tratamiento con los diuréticos. Eh, También hay que ver que no haya deshidratación y cómo lo observamos en la piel. Si la piel está como arrugadita, o sea, ha perdido la turgencia, significa que es una piel que está deshidratada. Nunca olvidarnos de tener en cuenta sus constantes vitales. En cuenta de que se debe avisar al médico si se nota la aparición de alguno de los efectos secundarios que hemos visto e ir valorando la eficacia del tratamiento. Es muy importante explicarle al paciente por qué es que está usando un diurético y cuál es el objetivo del mismo. Cuando se habla con el paciente o con sus familiares, es necesario aclarar algunas cosas. Por ejemplo, que se puede esperar que haya frecuencia para ir al baño, sobre todo si es mayor, tienen que pensar en que tienen que tener cerca el baño o tienen que estar atentos, puesto que la diuresis se aumenta, que es el fin de la toma de un diurético. Lo bueno también es recomendar que el diurético sea administrado a la mañana, porque eh, si a la noche se aumenta la micción, hay posibilidades de que tenga un accidente porque medio dormido va al baño. También el que lo acompaña medio dormido lo acompaña. Entonces puede ser que haya algún riesgo de lesiones. Si aparecen los efectos secundarios, inmediatamente se debe comunicar al médico y también se puede sugerir a la familia
que incorpore una dieta rica en potasio para evitar el efecto adverso de la hipopotasemia o bien indicar la prescripción de complementos o suplementos ricos en potasio. Los que se utilizan son los economizadores de potasio o ahorradores de potasio. Recuerden que yo les dije que el corazón es una bomba de sodio y potasio, entonces la hipopotasemia puede llevar a sufrir lesiones a nivel del corazón. Estos diuréticos favorecen a que esa pérdida de potasio esté minimizada. Dentro de ellos encontramos a la amilorida, espironolactona y triamtereno. ¿Cómo actúan los diuréticos economizadores de potasio o ahorradores de potasio? La espironolactona, por ejemplo, ejerce un efecto diurético más moderado que los otros fármacos del grupo. La espironolactona provoca la excreción de menos del 5% del sodio filtrado. Esto es bastante inferior al efecto que tienen las tiazidas y, por supuesto, los diuréticos de asa. ¿Cómo actúa entonces la espironolactona? Antagonizando, o sea, haciendo lo contrario, recuerden los conceptos de sinergismo y antagonismo, espironolactona actúa antagonizando a la aldosterona, que es la principal hormona mineralocorticoide endógena con la que compite por sus receptores intracelulares en las células del túbulo distal. Esto provoca una inhibición de la síntesis de sustancias que gobiernan los procesos de retención de sodio típicos de la acción aldosterónica, así como los de la secreción de potasio. El resultado entonces es una pérdida moderada de sodio con la orina, por lo que también se reduce la pérdida de potasio. Para el caso de amilorida y triamtereno, el mecanismo de acción es similar, aunque amilorida y triamtereno son diuréticos más potentes, ahorradores de potasio, que la espironolactona, pero también son menos potentes que los diuréticos de asa como la furosemida o las tiazidas como la hidroclorotiazida. También excretan un 5% del sodio filtrado por los riñones. Amilorida y triamtereno actúan sobre el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores, inhibiendo la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Parece actuar bloqueando los canales de sodio presentes en la membrana luminal, mediante los cuales la aldosterona, la hormona que hablé recién, ejerce sus efectos antidiuréticos. También inhiben el intercambio sodio-potasio en los túbulos proximales. Las indicaciones de los diuréticos ahorradores o economizadores de potasio como amilorida, triamtereno, espironolactona son la minimización de la pérdida de potasio cuando se asocian a tiazidas o a diuréticos de cima elevada, y así se potencia la acción, o sea, se realiza un sinergismo. Los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, en caso de hiperaldosteronismo primario, que es la enfermedad de Crohn, o en edemas que están asociados con un alto nivel de aldosterona, son utilizados para el caso de cirrosis hepática, síndrome nefrótico o ciertos casos refractarios de insuficiencia cardíaca. El triamtereno y la amilorida son equivalentes. La espironolactona es algo más potente, pero tarda más en comenzar la acción y a veces produce ginecomastia irreversible. Y ninguno de ellos
se utiliza solo. La acción de casi todos los compuestos del grupo es la misma, diferenciándose principalmente en la duración de la acción. Dentro de este grupo también está la clortalidona, o sea, son similares en su acción, que tiene una semivida más larga, pudiendo darse en días alternos, que es una de las ventajas. Otra droga como la indapamida tiene acción hipotensora a dosis que no producen diuresis y se usa sobre todo en hipertensión. La xipamida, con X, xipamida, tiene propiedades intermedias entre las tiazidas y los diuréticos de alto techo o cima elevada y es más potente como hipotensor y diurético que el resto de los medicamentos del grupo, aunque la hipocalemia producida puede llegar a ser mayor.